Gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por la sanidad del hijo de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los testimonios expresados, dados, Señor, para confirmación de tu poder, de que tú estás con nosotros. Padre Celestial, gracias por lo que tú has hecho hasta este momento, y en el nombre de Jesús te pedimos un mover más de tu Santo Espíritu en la predicación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Vamos a abrir carta a los Corintios en el capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. ¿Lo tiene? Versículo 1, vamos a ver solamente el verso 1, vamos a leerlo todos en voz alta. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Señor bendiga su palabra. El apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo tampoco quiero que usted ignore acerca de los dones espirituales. Yo quiero ignorar acerca de los dones espirituales, porque los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo son para hoy en día. ¿Cuántos creen esto? Los dones del Espíritu Santo son para manifestarlos hoy en día. Los dones del Espíritu Santo no son o no fueron únicamente para los tiempos de Pentecostés, los tiempos de la iglesia apostólica. Los dones del Espíritu Santo son para hoy en día. Amén. Y sí es verdad que durante mucho tiempo, siglos, los dones del Espíritu Santo no se manifestaron como se registra en la palabra del Señor, que se manifestaban y que deben manifestarse. Pero no por el hecho de que durante siglos aquello que se llamaba la iglesia del Señor Jesucristo no manifestó los dones del Espíritu Santo. Esto no es ninguna prueba de que el Señor hubiera retirado a la iglesia de sus regalos o de los dones del Espíritu Santo. Yo solamente encuentro una razón posible, una razón principal, y que yo la veo en la palabra del Señor, por la cual la iglesia, aquella iglesia universal, aquella iglesia que se conocía como la iglesia del Señor Jesucristo, solamente yo veo una razón por la cual no manifestaron los dones del Espíritu Santo. Yo pienso que vas a estar de acuerdo conmigo, pero la única razón que yo veo es la tibieza de la iglesia. Únicamente por causa de la tibieza de la iglesia durante muchos siglos no manifestó los dones del Espíritu Santo, porque ya había una advertencia ahí en el libro de Revelación. Y cuando tú estudias el libro de Revelación, cuando estudias el Apocalipsis y ves la posición de muchos teólogos al respecto del libro de Apocalipsis, también te vas a dar cuenta que la mayoría están de acuerdo que el mensaje a las 7 iglesias es también un mensaje profético de tiempos definidos de la iglesia. Y cuando menciona acerca de la iglesia de Éfeso, los teólogos ubican a la iglesia de Éfeso como a la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Y exactamente, o al final del siglo, y exactamente a esta iglesia de Éfeso, el Señor le dijo: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y conozco
tu paciencia, etcétera, etcétera. Dice, pero tengo contra ti, ¿qué? Que has dejado tu primer amor. Y le dice, por lo tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no yo vendré y removeré tu candelero, removeré tu luz de su lugar, la voy a dar a otro que sí esté abierto. Es la única razón por la cual yo encuentro que la iglesia, por causa de su tibieza, descuidó algo que la palabra del Señor menciona como importante para la iglesia. Porque déjame decirte que los dones del Espíritu Santo son importantes para la iglesia. Si es verdad que es más importante el amor, o el amor tiene que ser manifestado con los dones. Pero alguien que manifiesta el amor del Señor necesita conocer la importancia de los dones del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo con esto? Los dones del Espíritu Santo no son regalos para que juegue la iglesia del Señor Jesucristo. Los dones del Espíritu Santo no son brillantitos y cadenitas que adornan a la novia solamente. Los dones del Espíritu Santo tienen mucha importancia en la Escritura. Yo he compartido acerca de los diferentes dones del Espíritu Santo, acerca del uso de cada uno de ellos, acerca de qué es el don de profecía, el don de palabra de ciencia, etcétera, etcétera. Yo no quiero compartir de eso hoy. Yo quiero compartir algo que nunca antes yo había compartido, y que mientras yo estaba escudriñando acerca de esto, había luz y revelación a mi espíritu, en mi corazón. He orado que el Señor te dé esa revelación, más aún que te dé profundidad de su palabra. Entiendas plenamente cuáles son los propósitos divinos con respecto de los dones del Espíritu Santo. Muchos no hacen caso de los dones del Espíritu Santo porque no les consideran o no les dan la importancia que la Biblia menciona a los dones del Espíritu Santo. Quizá tú ya no tienes hambre por buscar los dones del Espíritu Santo cuando la Escritura te dice, procura los mejores dones, procura los dones más excelentes, desea los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces aún en iglesias pentecostales, en iglesias de movimiento carismático, en iglesias del mover del Espíritu Santo, en iglesias de restauración, cuántas veces ya no se tiene el hambre ni el deseo por los dones del Espíritu Santo? Si tienen mucho conocimiento, bastante conocimiento de la Escritura, pero ya no se mueve la iglesia en los dones del Espíritu Santo. Yo quiero darte 5 propósitos bíblicos de los dones del Espíritu de Dios. Y si tú estás abierto a recibir de la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta qué grande importancia tienen los dones del Espíritu Santo. Número 1, el primer propósito por el cual el Señor dio dones a la iglesia. Y estoy hablando principalmente de los dones que se mencionan, ¿cómo expresarlo? Que se mencionan directamente en la palabra del Señor. Las 9 manifestaciones del Espíritu Santo ahí en Corintios, el don, los dones de poder, los dones de hablar, los dones de conocer, todos esos 9 dones, esas 9 manifestaciones. Quiero hablar acerca de estas 9 manifestaciones. También acerca de los dones, porque menciona que son dones, de los dones ministeriales. ¿Cuáles son los dones ministeriales? Dice la Escritura, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio
dones. Estos también son dones. A uno los puso como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. 5 dones menciona ahí en Éfeso, pero 9 dones menciona en Corintios. Otros dones, otras manifestaciones de dones menciona en Romanos. Yo quiero hablarte de todos estos dones. Son dones del Espíritu de Dios. Son obra del Señor, manifestaciones que el Señor da, operaciones del Espíritu de Dios. Yo deseo ser parte de una iglesia, de la iglesia de Cristo, que se mueve en los dones del Espíritu Santo. ¿Quién de los que está aquí quiere moverse en los dones del Espíritu Santo? Después de esta predicación, estoy seguro que tú vas a tener tanta convicción, porque tú estás abierto a la palabra de Dios, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú descubres, si tú disciernes, si tú encuentras que yo estoy hablando algo que solamente pertenece a mí, puedes tener la libertad y el derecho de desecharlo. Dice la Escritura que tú debes discernir toda palabra. Quédate con la Escritura. Si yo digo algo que no pertenece a la Escritura, tienes todo el derecho de decir, esto no lo recibo. Pero si tú escuchas la palabra de Dios, abre tu corazón. Vas a tener tanta convicción que tu fe va a aumentar y tú vas a ser un canal del Señor. Primer propósito, anótalo exactamente, cada propósito. Primer propósito es manifestar el cuerpo de Cristo en la tierra. El Señor dio los dones del Espíritu Santo para manifestar su cuerpo, el cuerpo místico de Cristo aquí en este mundo. ¿Qué es la iglesia para el Señor Jesucristo? Si tú abres tu Biblia en 1 Corintios en el capítulo 12, tú te vas a dar cuenta de una verdad. 1 Corintios capítulo 12, verso 12 a 14 primeramente. ¿Lo tienes? Fíjate lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, ¿quién? Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber ¿de qué? De un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Verso 27. Vosotros pues sois ¿qué? El cuerpo de Cristo, y miembros cada uno ¿en qué? En particular. ¿Qué es la iglesia para el Señor Jesucristo? La iglesia para el Señor Jesucristo es su cuerpo, sus miembros, por los cuales Él puede moverse en toda la tierra, por los cuales Él puede hablar en todo el globo terráqueo, con los cuales se puede transmitir lo que el Señor quiere transmitir. Tú eres parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Y deja decirte algo que la Escritura está diciendo. Cuando el Señor Jesucristo estaba ministrando aquí en la tierra, el Señor Jesucristo estaba limitado por un cuerpo humano. Él tenía un cuerpo humano, y como humano Él estaba limitado al tiempo, al espacio, así como tú y yo. Es decir, el Señor Jesucristo no podía, por causa de este cuerpo humano, estar en 2 lugares a la vez. No podía estar en varios lugares a la vez. No podía estar en 2 ciudades a la vez. O estaba en Judea, o estaba en Galilea, o estaba en Samaria. Pero no podía estar en todos los lugares a la vez. Pero a través de su cuerpo, a través de sus miembros. Y cuando Pablo está hablando de sus miembros, él comienza a hablar que a cada uno, a cada miembro, el Señor dio dones en particular, así como el Espíritu Santo quiso.
Así que si tú eres un miembro del cuerpo del Señor Jesucristo, tú tienes una función, un don que yo no lo tengo. Yo te necesito a ti. Y si tú reconoces que yo soy un miembro del cuerpo del Señor Jesucristo, también tienes que reconocer que tú me necesitas a mí. ¿Sí? Yo te necesito a ti, tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú me necesitas, nos necesitamos unos a otros, pero está hablando acerca de los dones, de las capacidades que el Espíritu Santo puso a su cuerpo. Así que el primer propósito del Señor para dar los dones del Espíritu Santo fue manifestar su cuerpo aquí en la tierra. Amén. Dice Primera de San Juan, capítulo 4, verso 17. Primera de Juan 4, 17. ¿Lo tienes? Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos ¿qué? Confianza en el día del juicio. Pues como Él es, ¿qué más? Así somos nosotros en este ¿qué? Mundo. ¿Como quién es tú eres? Como el Señor Jesús es, tú eres aquí en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el cuerpo del Señor Jesucristo. Si en grabación, en el departamento de grabación, vieran que se me está pasando el tiempo, me gustaría, porque vale la pena dejar bien completo este mensaje, para que pusieran un cassette o más grande, con mayor extensión, porque yo quiero compartir en este punto de que el primer propósito del Señor para dar sus dones es manifestar su cuerpo aquí en la tierra. Cabe explicar acerca de esa visión, que no sé si tú ya la habrás escuchado. Es una visión especialmente popular en los Estados Unidos, porque el Señor le dio a un hombre en los Estados Unidos en 1961, le dio una visión. Esta visión se la dio como 3 veces, y el Señor ha confirmado que esa visión exactamente era o es del Señor. En alguna ocasión yo te compartí esa visión de ese hombre llamado Tommy Hicks. ¿Alguien ha escuchado a este hombre, Tommy Hicks? Tommy Hicks, el 25 de julio de 1961, él tuvo una visión. Voy a darte un resumen de esta visión, porque esta visión está bastante larga. Pero él miraba que él estaba como desde una parte alta y veía a la tierra hacia abajo. Y había rayos y había truenos que relampagueaban y alumbraban la tierra. Y él pudo ver ahí en la tierra a una masa gigantesca que él no sabía qué era exactamente esta masa que estaba sobre la tierra. Pero con este relampaguear, con este alumbramiento que venía sobre la tierra a través de los rayos, él se pudo dar cuenta que esa masa era un gigante cuya cabeza tenía en una dirección al norte y sus pies al sur, y una mano al este y otra mano al oeste. Pero dice que todo su cuerpo, él estaba vivo porque su cabeza se movía, pero todo su cuerpo estaba atado con miles, millones de criaturillas que le estaban envolviendo, le estaban atando. Suciedad, basura estaba sobre ese cuerpo. Y cuando este gigante quería levantar una mano, todas las criaturas y toda la suciedad le bajaban otra vez la mano y quería levantar la otra y lo cubrían. Entonces él oró y decía, bueno, ¿qué es esto? Él entendió quién era este gigante. ¿Sabes quién era este gigante?
era la iglesia del Señor Jesucristo, porque Cristo es la cabeza. Pero por muchos siglos ese gigante estuvo atado, ese gigante estuvo lleno de mucha basura, sin cumplir realmente el propósito que el Señor tenía para su cuerpo aquí en esta tierra. Los dones del Espíritu Santo son para manifestar el cuerpo de Cristo aquí en esta tierra, para que todos los miembros de su cuerpo estén funcionando en la función espiritual que el Señor le ha dado a cada uno. Por fin levantó una mano y luego levantó la otra, y con una mano comenzó a limpiarse esa basura, y con la otra mano también se comenzó a limpiar su cuerpo, y poco a poco se incorporó y se levantó, y de repente apareció una nube así de plata que llovió sobre este gigante, y dice que sus vestidos se volvieron blancos como la nieve, y él entendió que este era el propósito de Dios para su iglesia. Él quiere tener una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, viva, limpia, blanca, útil. Amén. En un momento dice que él, en lugar de ver un gigante, de repente apareció un gran ejército. Un ejército que pobló toda la tierra. Y entonces primeramente este hombre con vestiduras blancas dice que señalaba hacia una gente, y esta gente recibía de este poder líquido que había recibido este gigante, de la unción de Dios, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu de Dios. Todo este ejército comenzó a marchar uno solo en toda la tierra, y todos comenzaron a predicar un solo mensaje, y se acercaban a cada persona, y cuando imponían las manos sobre ellos, un poder líquido salía de ellos, y solamente su mensaje era: en el nombre de Jesús, sé completo o sé sano. No veía barreras, no veía religiones, no veía doctrinas, no veía nada, solamente una sola identidad en todos los miembros: Jesús. Este es el propósito de Dios. Amén. La visión es muy extensa, yo no te la voy a compartir toda, pero mira, esta visión está bien de acuerdo con la palabra del Señor. El Señor te ha dado ese poder a ti. Pero si tú escondes tu luz abajo de un almud, ese propósito no se va a cumplir. Tú eres parte, eres miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, y el Señor te está enviando a todos lados. Amén. El segundo propósito. Déjame arrimar estos papelitos para acá. Alguien me preguntaba ayer: oye, ¿y por qué no barrieron aquí la plataforma? Sí se barrió, solamente que los que no saben, estos papelitos son una promesa que nosotros, de algo que hemos orado al Señor. Amén. Todas las personas que queremos que el Señor toque y que creemos que va a salvar el Señor. Y por eso hemos roto todos los nombres de ellos, porque creemos que cuando ellos manifiesten su conversión, todos estos papeles se van a ir a la basura. Amén. Segundo propósito, por favor. Los dones del Espíritu Santo sirven para ayudar en la evangelización de todo el mundo. ¿Sabías tú esto? Los dones del Espíritu Santo te capacitan para evangelizar con efectividad espiritual a todo el mundo. Abre tu Biblia en San Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Marcos 16. ¿Lo tienes? Marcos 16, versículo 15. Fíjate lo que dice la Escritura. Y como el hermano Manuel decía, esas vírgenes. ¿Quiénes son esas vírgenes llenas de aceite? ¿Quién? A ver, levante sus manos. Los hermanos como que no quieren levantar su mano, pero también usted es parte de la novia del Señor Jesucristo. Pero esas vírgenes llenas de aceite, no quiero que se me duerman. Por favor, no se duerma. Escucha el mensaje del Señor.
Marcos 16, versículo 15, ¿lo tiene? Y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué más? Y predicad el evangelio, ¿a qué? A toda criatura. Fíjate muy bien que aquí está la comisión de predicar el evangelio, pero junto con esa comisión está la capacidad para esta comisión. El Señor está capacitando con sus dones, con los dones del Espíritu Santo, está capacitando a su iglesia para cumplir esta misión de evangelizar al mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué más? Y sanarán. ¿De qué le está hablando aquí? Le está hablando de la capacidad, de los dones que el Espíritu Santo quiere que se manifiesten a través de su iglesia. Amén. Su iglesia es usted, somos nosotros, somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor tiene unas manos. Estas manos son las suyas. El Señor no tiene otras manos ahorita aquí en la tierra. Las únicas manos que tiene es las que usted tiene. ¿Por qué no se ve las manos en este momento? ¿Por qué no dice, estas manos son las manos del Señor Jesús? ¿O no dice, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí? Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó por mí. Así que esas manos, esa boca, ¿de quién es esa boca? ¿De quiénes son esos oídos? ¿De quiénes son esos ojos? Entonces, cuidado tus ojitos al mirar, cuidado tus oídos al oír, cuidado tus manitas, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque eres miembro del cuerpo de Cristo, eres parte de su cuerpo. El Señor te quiere usar, el Señor quiere evangelizar al mundo, pero te ha capacitado a ti con este poder. Amén. Mira, tú no vas a evangelizar al mundo por convencimiento humano. No vas a evangelizar al mundo con astucia. No vas a convencer al mundo de que acepte al Señor con alguna treta, con algún truco. Nosotros podemos hacer algo especial en todos los servicios, ¿verdad? Podemos traer globos para todos los niños que vengan. Podemos traer tostadas para todas las personas que vengan, lonches gratis para todos los que vengan, ¿verdad? Ropa para todos los que vengan. Va a venir mucha gente, sí va a venir mucha gente, pero que se conviertan aquellos que reciben globos y aquellos que reciben juguetes y regalos, posiblemente no se van a convertir. Estos son tretas, son trucos de convencimiento. Ellos no se van a convertir por trucos de convencimiento. Se van a convertir solamente porque el Espíritu Santo les dé convicción de pecado y ellos se conviertan. Amén. ¿Y quién tiene el Espíritu Santo? ¿Va a venir del cielo como un fuego sobre esa persona? No, va a salir de ti si tú tienes la presencia del Señor, si tú tienes el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Conoces al primer misionero que se considera el primer misionero de los tiempos modernos? Ese primer misionero se llamaba William Carey. A lo mejor todavía así se llama en el cielo. William Carey. Este fue el primer misionero de los tiempos modernos. ¿Sabes cuántos años trabajó en la misión? Laboró día con día, año tras año. ¿Sabes cuántos años trabajó en la misión para ganar un solo convertido para Cristo? 6 años. 6 años trabajó para ganar un convertido al Señor Jesucristo. Tú miras testimonios de misioneros que pasan años y años para ganar unas cuantas almas. Y déjame decirte qué diferente es
cuando el Espíritu Santo se mueve a través de una persona ungida por Él, porque multitudes aceptan al Señor Jesucristo. En un momento, por la obra del Espíritu Santo, 3,000 en la predicación de Pedro, 2,000 más tarde. ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo de Dios, con la capacidad que el Señor quiere darte. Amén. La Escritura dice claramente, cuando venga el Espíritu del Señor, les dijo el Señor a sus discípulos, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo el que hace esta labor. Esta labor no la haces tú, ni la hago yo. Amén. Primera a los Corintios capítulo 14, versículo 24. Primera a los Corintios capítulo 14, verso 24. ¿Lo tienes? Fíjate lo que dice. Indocto, fíjate muy bien, está hablando de aquel que no está convertido, o está hablando de aquel que comienza y que no sabe nada. Dice, si entra algún incrédulo o indocto, por todos es que convencido, por todos es juzgado. ¿Quién convenció a ese incrédulo y a ese indocto? ¿Tú o el Espíritu que está en ti? El Espíritu es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Este indocto es convertido a través de los dones del Espíritu Santo. Dice verso 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Por causa de qué? Por causa de la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Amén. Hace algunos años supe de este testimonio. Se habían reunido como 10,000 musulmanes. Se había reunido, un evangelista hizo una campaña especialmente para todo el pueblo musulmán. Eran como 10,000. Y no precisamente que había hostilidad en ellos. No eran hostiles hacia el evangelista. Pero ellos tampoco estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios. Los musulmanes pensaban que Jesús era un profeta como Mahoma también fue un profeta. Quizá menos importante que Mahoma para ellos. Pero este evangelista les dijo algo. Él les retó a ellos, como Elías retó a aquellos profetas de Baal y profetas de Acera. Él les retó y dijo, todos ustedes creerían que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, el Salvador, cuando el Señor hiciera milagros entre vosotros. Y sabes, ellos gritaron, sí, nosotros creeríamos que el Señor es el verdadero Salvador, el Redentor de la humanidad, el Hijo de Dios. Y cuando el Señor comenzó a obrar, cuando el Espíritu Santo se comenzó a mover, exactamente pasó con Elías. ¿Qué fue lo que gritaron todos cuando vieron fuego del cielo? ¿Qué gritaron? ¿Alguien se acuerda lo que gritaron? Te recuerdo, todos los 850 falsos profetas, cuando vieron que fuego bajó del cielo y consumió el sacrificio de Elías, todos ellos gritaron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y ellos gritaron también, estos musulmanes gritaron, Jesús vive y es el Hijo de Dios, porque Él sana a nuestra gente. O sea, ¿obra de quién fue? ¿Obra de quién fue? Debemos desear los dones del Espíritu Santo, hermanos. Debemos desear los dones del Espíritu Santo. Yo sé que muchos, a pesar, quizá en el momento, se impactan de un milagro y más tarde ellos salen de su camino. Pero debe reconocer que la palabra del Señor va a ser sembrada o en el camino, o en pedregales, o entre espinos. Pero el propósito del Señor es capacitar a su iglesia para evangelizar
al mundo. Amén. Número 3. El tercer propósito de los dones del Espíritu Santo es para edificación de la iglesia de Cristo. Para que la iglesia sea edificada. Y yo quiero que tú me ayudes aquí. Yo quiero que tú me digas qué entiendes tú porque la iglesia sea edificada. ¿Qué entiendes tú por edificación de la iglesia? Crece en el conocimiento de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más es edificar la iglesia? Levantarla, ¿verdad? Si está desanimada, pues levantarla, levantar las rodillas caídas, las manos paralizadas, animarle, darle ánimo, darle victoria, amén. Todo eso es edificarla. Que crezca en fe, que crezca en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Mande. Por medio de los testimonios de los miembros del cuerpo de Cristo es edificada la iglesia también. Mira, algunos de los dones del Espíritu Santo están destinados principalmente a la edificación de la iglesia. Fíjate bien en 1 Corintios, en el capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. ¿Lo tienes? Dice así. Amén. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Versículo 12. Así también vosotros, pues que ¿qué? Pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dime sinceramente, levanta tu mano o levante su mano sinceramente aquel que quiere, que desea los dones del Espíritu Santo. El Señor quiere que tú los desees. Es más, que tú abundes en ellos, en los dones del Espíritu Santo. Versículo 26. Dice así: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. ¿Con qué propósito están los dones del Espíritu Santo? Para edificación. Recuerdo que en un servicio de un jueves yo venía muy deprimido, venía así muy quebrantado. Y pues en esos días yo había orado mucho al Señor, había inquirido mucho al Señor, y recuerdo que en esa tarde hubo una profecía de uno de los hermanos aquí en la congregación. Y esta profecía decía: yo he visto tu tribulación y tu trabajo. Yo he visto tus lágrimas, yo he visto tu sufrimiento. Y luego venía una promesa. Y esto me edificó, me animó, me levantó. Este es uno de los propósitos de los dones del Espíritu Santo. Si piensas que los dones del Espíritu Santo son solamente para mostrarte que tú eres más espiritual que los demás, pues no, no es así. Los dones del Espíritu Santo es para beneficio del cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. No sé si la hermana Dulce aquí tuviera algún testimonio de lo que sucedió con ella hoy. ¿Por qué no nos dice así? Yo sabía el tema que yo iba a compartir. Yo solamente sabía lo que yo iba a compartir. Pero cuando yo vi lo que sucedió en ella, yo vi que era una confirmación de lo que Dios iba a hacer en el servicio. Si quieres hablar un poco más fuerte, que te oiga Jorge, que no se duerma.
Yo quiero saber si está sano. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo la convicción, yo tengo la seguridad que la palabra de Dios no miente. Hermano, no es que nosotros vamos a ver si pasa, a ver si sucede. Es que nosotros debemos estar convencidos que ese es el propósito del Señor. No es que tú lo vas a hacer, no es que yo lo vaya a hacer, no es que nadie lo va a hacer. Es el Señor, es el Señor. Tú tienes que desaparecer, porque la Escritura dice que tú estás muerto. ¿O no dice la Escritura así? Estamos crucificados ¿con quién? Con Cristo. Y ya no vivo ¿qué? Yo. Levante las manos todos los que están muertos en Cristo. Pero vivos para el Señor también. Amén. Muertos en Cristo. Muertos con Cristo. Pero nuestro espíritu vive y ya no somos nosotros, pero es Cristo que vive en nosotros. Amén. No es que tu espíritu esté muerto, no, tu carne debe morir. Tu carne es la que está muerta. Y si por ahí tú sientes que tu carne se está levantando, dile, tu espíritu, tu ser espiritual, ¿qué te pasa si tú estás bien muerto? Tú estás enterrado. Yo te enterré ahí en las aguas del bautismo. ¿Cómo es eso de que tú te quieres levantar? No, no te vas a levantar. Tú estás muerto. ¿Sabes lo que quiere impedir que tú fluyas en los dones del Espíritu Santo? Exactamente lo que el testimonio de nuestro hermano estaba compartiendo. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo le dio convicción? No llegué yo, no llegó nadie más a darle convicción. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. ¿Cómo recibió este mensaje? A través del Espíritu de Dios. Dios le habló exactamente, le indicó qué era lo que tenía que hacer. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado orare y se humillare y se arrepintiere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y sanaré, ¿qué? Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. Amén. Número 4. El cuarto propósito de los dones del Espíritu Santo es para que el mismo pueblo de Dios sea más liberado, o sea más libre, y tenga abastecimiento de parte de Dios. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El Antiguo Testamento, si tú ojeas, lees, meditas, reflexionas en el Antiguo Testamento, vas a ver que está repleto de liberaciones sobrenaturales de Dios. Simplemente ve el Éxodo. ¿De qué manera el Señor se manifestó para liberar sobrenaturalmente a todo su pueblo? El Señor realizó milagros. El Señor realizó cosas extraordinarias para liberar a su pueblo. Y les abasteció de una manera sobrenatural. Amén. Elías, ¿recuerdas cuando él se retiró, cuando él profetizó que no iba a llover hasta que él dijera? Y entonces guiado por el Señor se retiró al desierto. Pero cada día sobrenaturalmente iban unos seres, no eran ovnis, no eran extraterrestres, eran cuervos, y los cuervos le llevaban de comer, le llevaban pan y le llevaban carne. Aquella viuda que solamente tenía un pedazo de masa para hacer una torta, y su única esperanza es, pues, nos vamos a alimentar mi hijo y yo, y después de que nos acabemos la masa, nos vamos a dejar morir ahí porque ya no tengo para comprar más. No, nos vamos a morir. Y llega el profeta. Se manifiestan los dones del Espíritu de Dios, los dones del Señor. Hay abastecimiento para ella. Ella comienza a comer. Ella comienza a tener más y comienza a comer por muchos días. Aquella viuda que no tenía tampoco para comer, tenía un poco de aceite solamente. Entonces fue y pidió tinajas a todos los vecinos. Dice, ve, dijo al profeta, que los vecinos, las vecinas te presten tinajas.
Entre más tinajas mejor. Y yo pienso que llenó, yo me imagino ahí su cuarto, llenó su cuarto de tinajas, de ollas. Y todas estas ollas fueron llenas de aceite. ¿Sabes una cosa? Hay abastecimiento para el pueblo de Dios. ¿Sabes a través de qué? A través de los dones del Espíritu Santo. El Señor dice, mismo Hechos 10:38, fue ungido por el Espíritu Santo. Estuvo haciendo milagros y sanando enfermos y liberando a los oprimidos por el diablo, haciendo el bien. ¿A través de qué? A través de los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo es que tú vas a hacer bien? ¿Cómo es que tú vas a liberar a aquellos que están oprimidos? ¿Cómo es que tú vas a andar sanando en el nombre de Jesús, haciendo milagros en el nombre de Jesús? A través de los dones del Espíritu Santo. El Señor convirtió el agua en vino. El Señor alimentó a 5,000 sin contar mujeres y niños. El Señor apaciguó el mar. ¿Cómo me impresionó la primera película que se proyectó aquí, la vida de Jesús? ¿Cómo me impresionó ese momento? Como que fue más gráfico para mí esta escritura cuando el Señor Jesucristo está plácidamente dormido en una barca. ¿Sabes? Yo en mi imaginación, como yo nunca había mirado una escena como esta, en mi imaginación yo pensaba al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, dormido en un cabezal, pero yo me imaginaba así como, no sé por qué exactamente, pero esto venía a mi imaginación cada vez que leía este pasaje, como que el Señor Jesucristo estaba muy aparte de todos los discípulos, dormido en un cabezal, pero como en un yate, ¿verdad? Así, un barco grandísimo, ¿verdad? Y cuando yo miro esta escena, pues no cual barco grandísimo, era una barca pesquera, ¿verdad? Una de estas barquitas y se movía como un pedazo como una nuez en el agua, ¿verdad? El Señor Jesucristo casi salía fuera de la borda, pero ahí estaba, acostado, dormido. Y un griterío, ¿verdad? Un grito de miedo, de pánico. Hombres gritando de miedo. Entonces despiertan al Señor Jesucristo. El Señor se levanta y dice, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué gritería? ¿Qué escándalo es todo esto, verdad? Pues claro, casi morían ahí en el mar. Él se levanta y manda al viento y manda al mar y se hace grande bonanza. Dime, ¿a través de qué? A través del don de milagros, a través de los dones del Espíritu Santo, una manifestación del poder de Dios, del Espíritu Santo. Dime, ¿qué no tienes tú esa manifestación? ¿Qué no tienes tú el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que nos falta? Yo creo que lo que nos falta es mucha convicción o mucha fe, porque el Señor les dijo a ellos, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Y luego le llevan a aquel muchacho endemoniado, lo ha traído a tus discípulos y tus discípulos no han podido hacer nada. Y el Señor, yo creo que si tú estuvieras en el lugar del Señor, tú le apretarías el pescuezo a los discípulos. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Ya me quiero ir, ya quiero cumplir mi obra, ya quiero ascender, ya quiero dejar el cuerpo de Cristo, ya quiero dejar la iglesia aquí, porque mi labor se está terminando y la labor de la iglesia está comenzando y tú eres parte de la iglesia y esa labor del Señor tiene que continuar. ¿Cómo no tenéis fe? Y si no tienen la fe, pues pídele al Señor que se manifieste el don de la fe. También hay un don. Si no te basta la fe, como Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Pues que el Espíritu Santo se manifieste con esa incredulidad que se puede manifestar, o esa poca de fe, y se va a manifestar con el don de fe. Amén. Es uno de los dones del Espíritu Santo, el don de fe. Número 5. El quinto propósito. Para el perfeccionamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Para que la iglesia sea perfeccionada.
Dime por qué clase de novia viene el Señor para casarse, porque así dice la Escritura, pues Él va a celebrarse las bodas del Cordero, ¿no es así? ¿Por qué tipo de novia viene? Dice, limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Qué bueno que el Señor está hablando del Espíritu, ¿verdad? Porque imagínate si estuviera hablando de arrugas y de manchas, y olvídalo, ¿verdad? Como que todos tendríamos que ir al cirujano y que nos dejara sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero está hablando del Espíritu. Está hablando de la manifestación del Espíritu Santo. Está hablando de cómo el Espíritu Santo está preparando la novia, perfeccionándola, limpiándola, dándole convicción a la propia iglesia del Señor Jesucristo, capacitándola, adornándola. ¿Cómo recuerdas tú a Eliezer? Cómo fue a buscar la novia para Isaac, y cuando encontró a Rebeca, dime qué le dio a Rebeca. No la enjolló, no le dio joyas, no le dio dones, no le dio regalos. Esto es un símbolo de los regalos, de los dones que el Señor Jesucristo está dando a su iglesia. Pero estos regalos no son solamente para que los luzcas, para que te luzcas tú y que digas, yo tengo el don de continencia. Bueno, también es un don, ¿no dice que es un don? Solamente que ese nadie lo pide. Yo creo que es la cenicienta de todos los dones. A nadie yo he visto que pide, Señor, dame el don de continencia. Como que ese es el que menos quiere, ¿verdad? Bueno, tampoco quiero que lo quieran. Efesios capítulo 5, versículo 11 a 13. Efesios 5, 11 a 13. ¿Lo tienes? Dice así. Capítulo 4, perdón. Efesios capítulo 4. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Cristo viene pronto. El día de ayer vimos una película tremenda, como Ladrón en la Noche. Hoy vamos a ver una película más tremenda. Un trueno distante. El Señor viene, hermano, el Señor viene. Y mira lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de sus dones con la iglesia. Le está perfeccionando. Le está haciendo crecer en estatura, en conocimiento, en espiritualidad. Y yo quiero enfrentarte con esto. Porque sabes una cosa, el Señor no está hablando solamente a su iglesia en general. El Señor está hablando en particular. Porque su iglesia tiene, o su cuerpo tiene muchos miembros. Levante las manos, los miembros del cuerpo del Señor Jesús. ¿Cómo está ese miembro del cuerpo del Señor? ¿Cómo está la manifestación del Espíritu Santo en ese miembro? ¿Está siendo usado como el Señor quiere que tú seas usado? No solamente puede ser usado en predicación, en enseñanza. El Señor quiere que tú seas usado para todos estos propósitos. Para que tú manifiestes el cuerpo de Cristo en la iglesia. Porque como Él es, tú eres aquí en esta tierra. ¿Sabes que no hay ninguna fotografía del Señor Jesucristo? Todos los cuadros que tú ves, todas las pinturas que tú ves, son irreales. La única fotografía que yo encuentro es a alguien que tú ves cada vez que tú te levantas y ves en el espejo. Esa es la fotografía de Jesús. Así que cuida esa fotografía, que se vea bien, ¿verdad? Y no estoy hablando de la carne, no estoy hablando de lo natural, de lo espiritual. Amén. ¿Estás ayudando tú en la evangelización del mundo a través del Espíritu Santo? ¿Estás evangelizando al mundo con el poder del Espíritu de Dios?
¿Estás edificando a la iglesia? ¿Estás trayendo liberación al pueblo de Dios? ¿Abastecimiento al pueblo de Dios? ¿Estás siendo perfeccionado? Porque este es el último propósito. Dice Efesios 4, verso 11. Y Él mismo, ¿quién es Él mismo? Fíjate muy bien lo que dice verso 9. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, ¿qué? Dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿te acuerdas lo que quiere decir esta palabra hombres? En el griego, ¿qué es? Mande. ¿Cómo es esa palabra en griego? Antropos, ¿verdad? Y antropos no solamente se refiere a el género masculino, también se refiere al género femenino. Dio dones a los antropos. Levante la mano, los antropos, no los ¿cómo? Pitecantropos. Los antropos, los humanos. Amén. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabes para qué el Señor dio estos dones? Para la perfección de la iglesia. Amén. La novia debe estar lista para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren que el Señor Jesucristo venga ya? Amén. Si quieres que venga ya, quiere decir que tú estás listo. Amén. Si tú eres de las personas que todavía no quieres que vengan, es que a lo mejor todavía traes tubos en la cabeza. A lo mejor todavía no le das bola a tus zapatos. A lo mejor todavía no estás listo. Pero sabes una cosa, el Espíritu dice ven. El Espíritu es el que quiere que ya venga, que ya se cumpla la promesa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y la iglesia, su cuerpo, dice exactamente lo que la cabeza dice. Si la cabeza dice ven, el cuerpo también dice ven. Y el Espíritu Santo está perfeccionando con estos dones. Amén. Efesios 4:14 dice así: para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabes lo que quiere decir? Que la iglesia sea perfeccionada, que la iglesia sea estable, que la iglesia crezca, que tú como miembro del cuerpo de Cristo madures. Que no venga un viento de doctrina y te vayas con este viento, ¿verdad? Y pues que tienes que guardar el sábado, pues vamos a guardar el sábado. Que tienes que guardar el lunes, pues vamos a guardar el lunes. Que tienes que guardar la ley, pues vamos a guardarla. ¿Sabes una cosa? No puedes estar sacudido como veleta con un viento de doctrina. Tienes que ser perfeccionado en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Y sabes quién te perfecciona? El Espíritu Santo, a través de los dones del Espíritu Santo, a través de la enseñanza sana. Tú vas a reconocer la enseñanza sana de la enseñanza incorrecta. Amén. ¿Cómo puedes tú recibir los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo los vas a recibir? Número 1, tienes que recibir el Espíritu Santo. Tú no puedes tener los dones del Espíritu Santo sin tener el don del Espíritu Santo. Fíjate bien en Hechos. Ya vamos a terminar. Quiero que leamos algunas citas nada más. Hechos capítulo 2. ¿Lo tienes? Verso 38, Hechos 2:38. Amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Capítulo 8, verso 20. Ve lo que dice, capítulo 8, verso 20. ¿Lo tienes? Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que ¿qué?
que el don de Dios se obtiene con dinero. Y Simón estaba queriendo comprar el bautismo del Espíritu Santo. Le dijo a Pedro, mira, yo te paso una feria, yo te paso una lana, pero yo quiero ese don. Porque él veía que sobre aquellos que imponían las manos recibían algo sobrenatural. Yo quiero eso, dice, para que cualquiera que yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Tu dinero perezca contigo porque tú piensas que el don de Dios se puede comprar. El don de Dios no se puede comprar. Capítulo 10, verso 45, dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Fíjate muy bien que es un don, es un regalo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente? Si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, sabéis dar dones, regalos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará, donará, regalará, ofrecerá a aquellos que se lo pidan. ¿No crees que el Señor, si tú se lo pides, si tú deseas, si tú inquieres al Señor por los dones del Espíritu Santo, no crees que Él te los va a dar? Pero tienes que tener la convicción, tienes que creerlo. Amén.